Un saludo, el día de hoy vamos a trabajar el vector gradiente. Para esto empezamos con una función w que depende de tres variables independientes, x, y y z. Y me piden hallar el gradiente de mi función. El gradiente se escribe con este operador nabla al frente y la letra f. Nabla de f significa el gradiente de mi función. ¿Cómo determino yo el gradiente de la función? Tengo que derivar parcialmente la función con respecto a x para la componente en y, derivo parcialmente la función con respecto a y para la componente en j, y derivo parcialmente la función con respecto a z para la componente en k. Apliquemos esto al ejercicio que tenemos aquí abajo. Tenemos la función w que depende de x, y y z, y me pide hallar el gradiente de mi función. Entonces lo que primero vamos a hacer es derivar la función con respecto a x. Del primer término me quedaría 2 por 2, 4x. De y cuadrado sería 0 y del último término también sería 0. Esto para la componente en y. Esto más, y ahora nos toca conseguir la derivada parcial de la función con respecto a y. Del primer término sería 0, del segundo término me quedaría 2y, y la derivada del último término me quedaría 1, y adelante menos 3z cuadrado. Esta sería la componente en j. Y finalmente me pide la derivada de la función con respecto a z. Del primer término sería 0, del segundo 0, y del último me quedaría 2 por menos 3 menos 6zy. Esto en k. Entonces este sería mi vector gradiente para cualquier punto x, y y z. Ahora apliquemos acá otro caso. Tenemos una función z que depende solo de dos variables independientes, x y y. ¿Cómo calculo yo mi vector gradiente? Lo mismo, la derivada parcial de la función con respecto a x para la componente en y la derivada parcial de la función con respecto a y para la componente en j. Apliquemos eso al ejercicio que tenemos acá abajo. Tenemos z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado y queremos hallar el gradiente de la función. Para esto, primero derivo la función con respecto a x, la derivada de x al cuadrado me quedaría 2x al frente y de y cuadrado nos quedaría 0. Esto para la componente en y. Esto más, y ahora nos toca derivar la función con respecto a y. Del primer término sería 0, del segundo término nos quedaría 2y. Esto para la componente en j. Entonces aquí yo puedo reemplazar cualquier punto x, y obtengo mi vector gradiente. Grafiquemos el gradiente para un par de casos. Vamos a graficar nuestro vector gradiente para algún punto. Podemos reemplazar aquí un punto en x, un punto en y podríamos graficar nuestro vector gradiente. Entonces vamos a elegir un punto. El punto podría ser 1 en x, 2 en y. Veamos cuánto me da esto en z. Z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Nos quedaría 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Z nos quedaría igual, 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. El punto de la superficie en el que vamos a trabajar es el punto 1 en x, 2 en y, 5 en z. Pero nosotros vamos a graficar el gradiente en el plano porque es mucho mejor. Entonces, este punto que le vamos a llamar el punto inicial va a ser igual a 1 en x, 2 en y le vamos a graficar en el plano XY, por lo tanto pondríamos 0 en z. Desde este punto vamos a graficar el vector gradiente. Entonces calculemos cuánto nos queda nuestro vector gradiente para este punto. El gradiente de la función en este punto 1 en x, 2 en y, nos va a quedar igual. Nos quedaría aquí 2 por 1, esto en y, más 2 en lugar de y sería 2, esto en j. Entonces nuestro vector gradiente en este punto 1,2 nos va a quedar igual 2y, esto más 2 por 2, 4j. Ya tenemos nuestro vector gradiente que le vamos a graficar en este punto inicial. Pero para poder graficarlo en GeoGebra necesitamos el punto final de este vector. Entonces lo único que tenemos que hacer para hallar este punto final, vamos a tener que sumar el punto inicial más el vector gradiente. Entonces el punto final va a ser igual, sería 1, 2 y 0,
Le sumamos el vector gradiente que es 2, 4, 2, 4 y 0 en z. Entonces nuestro punto final nos va a quedar igual. 1 más 2 nos quedaría 3, 2 más 4 nos quedaría 6 y 0 más 0 nos quedaría 0. Entonces, con este punto inicial vamos a graficar desde dónde parte el vector y el punto final sería hasta dónde llega el vector de la gráfica de este vector gradiente. Vamos a verlo en GeoGebra. Vamos a graficar primero nuestra función z es igual a x al cuadrado, esto más y al cuadrado. Y le damos a Enter. La gráfica sería de un paraboloide circular. Ahora vamos a graficar los puntos. Primero, el punto en la superficie tenía de coordenadas 1 en x, 2 en y, 5 en z. Este es el punto con el que vamos a graficar el gradiente en la superficie, pero nos conviene graficar el gradiente en el plano XY. Entonces este mismo punto le vamos a graficar en el plano. Este punto tendría de coordenadas 1 en X, 2 en Y, pero 0 en Z. Listo, ya graficamos este mismo punto en la superficie, ahora en el plano. Y aquí vamos a graficar el vector gradiente, que solo tiene dos componentes, en X y en Y, que nos quedó 2y, 4j, sería 2 en X y 4 en Y. Por acá estaría ese punto. Pero para eso graficamos el punto final. Entonces aquí vamos a colocar el punto final, que tenía de coordenadas 3 en X, 6 en Y, 0 en Z. Y le damos a Enter. Entonces mi vector gradiente va a ir desde el punto inicial hasta el punto final. Ponemos aquí vector, le indicamos que son dos puntos, el punto inicial es el punto P1 y el punto final es el punto P2. Le damos a Enter y ya hemos graficado nuestro vector gradiente. Recuerden que este vector gradiente nos quedó 2y, 4j, es decir, me estoy moviendo desde este punto 2 unidades en X y 4 unidades en Y hacia abajo. Ahí está graficado nuestro vector gradiente. Aquí está el vector gradiente que calculamos, que era 2y y 4j. Y aquí le graficamos en el plano 2 unidades en y y hacia abajo 4 unidades en j. Este es el vector gradiente que habíamos calculado aquí. Grafiquemos otro vector gradiente en el plano. Vamos a elegir otro punto con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en el punto 0 en x, 1 en y. Veamos cuánto nos da esto en z. Z nos queda igual, sería 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Por lo tanto, z nos queda igual a 1. Es decir, en el punto en el que vamos a trabajar ahora es el punto 0 en x, 1 en y, 1 en z. Este pertenece a la superficie, pero como nosotros queremos graficar en el plano nuestro vector gradiente, nuestro punto inicial ahora va a ser el punto 0 en x, 1 en y, pero 0 en z. Vamos a trabajar en el plano ese punto. Ahora necesitamos calcular nuestro vector gradiente para este punto. Entonces vamos a colocar aquí nuestro vector gradiente para el punto, en este caso 0 en x, 1 en y. Nos va a quedar igual, nos quedaría 2 por x, sería 2 por 0, esto en y, más 2 por y, me quedaría 2 por 1, esto en j. Entonces mi vector gradiente en 0,1 nos va a quedar igual, 2 por 0 sería 0y, 0 en x, más 2 en y, 2 en j. Listo. En este punto 0,1,0 vamos a graficar este vector. Pero necesitamos para graficarlo en GeoGebra el punto final. Entonces nos toca calcular, como hicimos antes, el punto final. El punto final no era más que el punto inicial más este vector gradiente, evaluado en 0,1. Entonces mi punto final nos va a quedar igual, el punto inicial es 0, 1, 0. El vector gradiente es 0 en x, 2 en y, 0 en x, 2 en y, por lo tanto 0 en z. Entonces el punto final nos queda igual, 0 más 0 nos quedaría 0 en x, 1 más 2 nos quedaría 3 en y 0 más 0 nos quedaría 0 en z. Procedamos a graficar este vector de acá.
Procedemos a graficar el punto en la superficie que le vamos a llamar P3. Este punto tenía de coordenadas 0 en X, 1 en Y y 1 en Z. Miren, este punto es parte de la superficie. Pero nosotros no queremos que esté en la superficie y queremos graficarlo en el plano XY. Entonces colocaríamos este mismo punto que le vamos a llamar punto 4, de coordenadas 0 en X, 1 en y para ponerle en el plano 0 en Z. Listo, ya hemos graficado este punto de la superficie ahora en el plano XY. Y aquí queremos graficar nuestro vector gradiente. Para eso tenemos que indicar primero el punto final, que le vamos a llamar punto 5. El punto final nos quedó de coordenadas 0 en X, 3 en y 0 en Z. Y le damos a Enter. Miren, desde este punto inicia mi vector gradiente y se dibuja hasta el punto de adelante. Entonces coloquemos aquí la función vector. Indicamos que son dos puntos. El inicial es del punto 4 y el final es del punto 5. Y le damos a Enter. Y ya me ha graficado estos dos vectores gradientes. Miren, el del anterior punto y el del punto de ahora. ¿Qué característica tiene? Que todos apuntan hacia afuera. Si se dan cuenta, este vector apunta hacia afuera y este vector también apunta hacia afuera. Ya vamos a ver por qué. Si nosotros nos ponemos a buscar el vector gradiente de cada punto de la superficie, nos vamos a demorar un montón. Así que el campo de mi vector gradiente se debe graficar en algún programa. Eso vamos a verlo aquí adelante. Nuestro vector gradiente era 0 en X y 2 en J, y desde este punto inicial le graficamos 0 en X y 2 unidades hacia adelante en J. Nosotros nos demoramos, pero al final logramos graficar estos dos vectores gradiente. Si nosotros queremos graficar todos los vectores gradiente de esta superficie, nos vamos a demorar un montón. Es por eso que existen programas que nos ayudan a realizar la gráfica de esos vectores. Aquí tenemos el campo de vectores gradientes justo de esta superficie, graficadas en el plano X y Y. Nosotros podríamos intentar identificar este vector que tenemos acá. Está ubicado en 0 en X y 1 en Y. Si nosotros vamos a nuestra gráfica, aquí está 0, 0 en X y 1 en Y, sería el vector de aquí. Este vector ha sido el que graficamos acá. E intentemos identificar también el otro vector. El otro vector está en 1 en X y 2 en Y. Si aquí nos movemos 1 en X estaría por aquí. Y de aquí 1, 2 en Y sería el vector de por acá. Estos dos vectores de aquí les hemos identificado en el campo de vectores del gradiente. Si ustedes se fijan, la flecha del vector gradiente apunta hacia afuera. Va desde el centro hacia afuera. Desde el centro hacia afuera. Desde el centro hacia afuera. ¿Qué pasa en el centro? Significa que en el centro tenemos un punto mínimo. Fíjese en la gráfica del paraboloide circular, justo aquí en la parte inferior tiene un punto mínimo. Eso significa que el vector gradiente apunta hacia afuera de un punto mínimo, hacia el exterior de un punto mínimo. Aquí tenemos el campo de vectores del gradiente visto desde más lejos, pero igual desde el centro los vectores apuntan hacia afuera. ¿Qué pasa si nosotros nos ayudamos y realizamos, aparte del campo de vectores del gradiente, también las líneas de contorno? Como es un paraboloide circular, las líneas de contorno son circulares. Aquí tenemos todas las líneas de contorno de nuestro paraboloide circular. ¿Qué característica podemos ver entre los vectores gradiente y las líneas de contorno? Miren que el vector gradiente apunta hacia acá, está a 90 grados. El que apunta hacia acá arriba también está a 90 grados. Eso nos permite concluir que las líneas del vector gradiente siempre están a 90 grados de las líneas de contorno. El vector gradiente siempre va a estar a 90 grados de cualquier línea de contorno. Por ejemplo, de la de aquí está a 90 grados. En cualquier dirección, si vamos por acá abajo, este vector de aquí está a 90 grados. Entonces podemos concluir dos cosas de los vectores gradiente. Si hay un punto mínimo, apuntan hacia afuera, hacia el exterior. Y si grafico las líneas de contorno, los vectores gradientes siempre están a 90 grados de las líneas de contorno.
Ahora vamos a ver otra superficie. Esta tiene la función z igual a menos x cuadrado menos y cuadrado más 8. Y si ustedes se fijan, acá arriba en el centro tiene un punto máximo. Y los vectores gradientes apuntan hacia el centro. Todos se dirigen hacia el centro. Entonces podemos concluir que cuando los vectores gradientes apuntan en una dirección, ahí hay un punto máximo. Podemos tratar de diferenciarlo con el ejercicio anterior. Miren que en el caso anterior teníamos un mínimo y las flechas salían de ese punto mínimo. En cambio, aquí tenemos un punto máximo, las flechas apuntan hacia ese punto máximo. Esa es la característica del vector gradiente que nos va a ayudar a trabajar con máximos y mínimos. Aquí podemos ver todo el campo de vectores gradiente visto desde más lejos. Acá podemos ver la gráfica de las líneas de contorno de nuestro paraboloide. Como es circular, tenemos la gráfica de un círculo. Y se repite la misma característica que vimos antes. Las líneas de contorno y las flechas están a 90 grados. La línea de contorno por aquí tiene una flecha a 90 grados. Entonces, ¿qué podemos concluir ahorita? Que si las flechas del gradiente apuntan hacia el centro, ahí hay un punto máximo. Y también que los vectores gradientes siempre están a 90 grados de las líneas de contorno. Veamos una última superficie. Esta superficie tiene de ecuación z igual a x cuadrado menos y cuadrado y corresponde a una silla de montar. ¿Cuál es la característica de la silla de montar? Que por este lado llego a un punto máximo, pero por este otro lado llego a un punto mínimo. Entonces, fijémonos en las flechas del vector gradiente. Miren que el vector gradiente aquí va hacia el centro y por acá también va hacia el centro. Esa es la característica de un punto máximo. Entonces, si ustedes se fijan, si nos aproximamos desde acá, llegamos aquí y aquí tenemos un punto máximo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas líneas? Se están acercando y aquí hay un punto máximo. Pero también ocurre otra cosa. Aquí las líneas se van para afuera. Salen y también salen por acá. ¿Eso qué significa? Que aquí debe haber un punto mínimo. Si nosotros vemos la gráfica desde este otro lado, bajamos, aquí hay un punto mínimo. Y es lo que nos está diciendo las flechas. Aquí hay un punto mínimo, pero también hay un punto máximo, que es la característica de la silla de montar, ¿no? Si me acerco por este lado, hay un punto máximo. Si me acerco por acá, hay un punto mínimo. Aquí podemos ver el campo de vectores gradientes visto desde más lejos. Aquí podemos ver también algo mucho más interesante, que sería la gráfica de los vectores gradientes, pero también de las líneas de contorno. Fíjense que las líneas de contorno son hipérbolas. Esa es la característica de la silla de montar. Sus líneas de contorno son hipérbolas. Pero aquí debe ocurrir lo mismo que ocurría en los casos anteriores. Si yo grafico un vector gradiente, debe estar a 90 grados de la línea de contorno. Si vemos otro gráfico, por ejemplo, la flecha de aquí, igual está a 90 grados de la línea de contorno. Por aquí se acerca al centro, eso significa que aquí hay un máximo, que sería como aproximarnos por este lado al máximo de aquí. En cambio, por aquí salen las flechas, eso significa que aquí hay un mínimo, que es la característica desde este otro lado, el mínimo de la silla de montar. Entonces concluimos dos cosas. Una, que los vectores gradientes siempre están a 90 grados de las líneas de contorno, siempre están a 90 grados. Y la otra cosa, que cuando las flechas salen del vector gradiente, significa que ahí hay un mínimo. En cambio, cuando las flechas se dirigen a ese punto, significa que hay un máximo.